Hola chicos, ¿cómo están? Buen día. Hola, buenos días, Doc. Buenos Buen día, días, doctor. doctor. Buen día, Doc. ¿En qué parte nos quedamos, doctor? ¿Es la última clase? Vimos hasta insuficiencia diastólica. Hemos empezado con el estudio de shock. No, No, nada. Doc. No. Nada. Listo. Iniciamos entonces hoy con el estudio de shock. Disculpe, Shock Sí. no va a entrar al parcial de mañana, ¿verdad? Eh, Podría entrar, ¿por qué? ¿Qué entre? ¿Qué les parece? Yo quería preguntar por si no Que podíamos no. hacer casos clínicos, si es posible. Bueno, no va a entrar al parcial de mañana. Así que les comparto ya la presentación. ¿Sí? Bueno, este tema lo vamos a dejar para el examen final ya, ¿sí? Y es parecido a lo que habíamos estudiado hasta el momento, ¿no? Así que nos va a servir como repaso cuando veamos, ¿no? Justamente este tema, que es insuficiencia circulatoria. Bueno, cuando hablamos de insuficiencia circulatoria, doctores, hacemos referencia a lo que es shock, el cual puede clasificarse en distintos tipos, ¿no? Enseguida vamos a ver cuál es la clasificación. Bueno, observen esto, ¿qué es el shock? Es una alteración que se caracteriza por un riego sanguíneo eh, insuficiente, ¿sí? Permítame un segundito, por favor. Listo, perdón, doctores. Bueno, es un flujo, ¿no? Sanguíneo inadecuado, que es generalizado, que produce daño a los tejidos y justamente debido a eso, doctores, una de las complicaciones frecuentes del shock es la falla orgánica múltiple, ¿sí? Como existe lo que es un flujo inadecuado y generalizado por todo nuestro cuerpo, eso afecta a los diferentes sistemas y aparatos. Es capaz de producir alteración neurológica que va desde un estado de somnolencia hasta lo que es coma y muerte. Es capaz de producir alteraciones gástricas, es capaz de producir un cuadro de insuficiencia hepática aguda, alteraciones pancreáticas, capaz de producir insuficiencia renal aguda, etcétera. ¿Sí? Y adelantándonos entonces a las complicaciones que presentan estos pacientes, falla orgánica múltiple, que afecta a lo que es el aparato circulatorio. ¿Sí? Es similar a la insuficiencia cardíaca, solamente que recuerden cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, generalmente, ¿no? Se trata de lo que es una manifestación crónica, aunque también si ustedes han estado pendientes a las clases que hemos tenido, les había mencionado que puede ser un trastorno agudo, por ejemplo, ¿sí? Pero no debemos confundir con el shock, porque cuando hablamos de lo que es insuficiencia circulatoria, generalmente los pacientes presentan lo que son algunas manifestaciones clínicas típicas, ¿no? Como disminución de la presión arterial, por ejemplo. Yo no puedo hablar de shock o de insuficiencia circulatoria si es que no existe hipotensión arterial, ¿sí? Esa probablemente también sea una diferencia que me ayude justamente a determinar si yo me encuentro frente a un paciente con shock o frente a un paciente con insuficiencia cardíaca. Pero en estados agudos, miren, saliéndonos un poquito del tema, en estados agudos, como el caso de un infarto agudo de miocardio, este es capaz de producir una insuficiencia cardíaca aguda,
y es capaz de producir lo que es un shock cardiogénico. Entonces es frecuente que muchas veces estas patologías se encuentren asociadas, ¿no? Porque una generalmente tiene la capacidad de producir otra alteración cardiovascular. Sin embargo, existen excepciones, ¿no?, a la regla. Si bien les había mencionado que yo no puedo hablar de shock si es que existe una presión arterial normal, necesariamente debe existir hipotensión. Existen excepciones. Por ejemplo, un shock cardiogénico podría cursar con una presión normal, aunque no es lo usual. Pero si comparamos, por ejemplo, todos los tipos de shock que vamos a estudiar ahora, podríamos decir que aquel que se denomina distributivo muchas veces cursa con una presión arterial normal, ¿sí? Entonces, estas son algunas excepciones que podemos encontrar a esta regla. Bueno, tenemos acá justamente la clasificación. Tenemos el shock hipovolémico, el distributivo, el cardiogénico y el obstructivo. Independientemente del tipo de shock que nosotros estamos estudiando, el proceso fisiopatológico, doctores, es el mismo o es similar. ¿Sí? Probablemente por allí el cardiogénico escapa un poquito de lo que usualmente nosotros esperamos encontrar. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de shock hipovolémico, observen, se caracteriza por lo que es una disminución del volumen intravascular, por hemorragia, la cual puede ser interna o puede ser externa. Cuando hablamos del distributivo, como nos dice el nombre, se caracteriza por una alteración en la distribución del flujo normal de sangre. Cuando hablamos del cardiogénico, por disfunción cardíaca. Cuando hablamos de obstructivo, como nos dice el nombre, debido a una alteración obstructiva. Bueno, si queremos profundizar un poco más en la causa etiológica, podríamos incluso estudiar la etiología de cada uno de estos tipos de shock que acabo de presentarles. Es así que cuando hablamos del shock cardiogénico, que se caracteriza, por ejemplo, por ese fallo en el mecanismo de bomba del corazón, tenemos causas isquémicas y causas no isquémicas, ¿sí? Dentro de la isquémica, les había mencionado, ¿no?, las necrosis extensas, típico de aquellos pacientes que presentan, por ejemplo, un infarto agudo de miocardio. Eso es lo característico. Si ustedes observan, el segundo punto nos hace referencia a que también las arritmias son capaces de producir isquemia. Eso lo habíamos mencionado, si ustedes recuerdan, al inicio, ¿no?, del semestre. ¿Por qué una arritmia es capaz de producir isquemia? Doctorcitos. Por un llenado ventricular ineficiente. Por un llenado no ventricular ineficiente, algo que habíamos visto también hace poquito. En caso de que exista lo que es un incremento, vayan activando sus cámaras, por favor, doctores. En caso de que encontremos frecuencias cardíacas altas, recuerden que existe lo que es una restricción del llenado ventricular. Y si asociamos con otras alteraciones que nosotros hemos estudiado, doctores, recuerden que han tenido una presentación de la irrigación del corazón, ¿sí? ¿Por dónde recibe irrigación el corazón? Desde las coronarias y recibe irrigación, en este caso, eh, desde la parte interna, ¿no?, de la estructura cardíaca. Si ustedes recuerdan, cuando hemos realizado el estudio de infartos, justamente lo habíamos dividido así, ¿no?, transmural, subendocárdico, epicárdico, etc. Entonces, la parte interna, la cantidad de sangre que llega a la estructura cardíaca, ustedes recordarán que también proporciona lo que es irrigación. En caso de una arritmia, no existe lo que es un llenado ventricular adecuado y obviamente eso condiciona muchas veces, por ejemplo, a que el paciente presente lo que es isquemia. Entre las causas, fíjense, no isquémicas, observen que tenemos la disfunción sistólica no isquémica del ventrículo izquierdo. En otras palabras, estamos hablando de una insuficiencia cardíaca izquierda, ¿no?, de tipo sistólica. Entonces, las causas, doctores, son grandes.
Bueno, vamos a hacer más hincapié en el shock hipovolémico, que es uno de los tipos de insuficiencia circulatoria que, bueno, son más estudiados, ¿no? Cuando hablamos de shock hipovolémico, cualquier tipo de alteración, doctores, que sea capaz de producir pérdida de volumen. Muchas veces creemos que solamente con el simple hecho de perder sangre presentamos lo que es un shock hipovolémico. Es verdad, es una de las causas más frecuentes, podríamos decir. Sin embargo, existen otras causas que no necesariamente se encuentran relacionadas con la pérdida de sangre. A ver, ¿qué otras causas creen, doctores? Diarreas intensas en niños. Un cuadro diarreico intenso, una deshidratación severa, los vómitos incoercibles. Esto es frecuente de observar, por ejemplo, en los pacientes en edad pediátrica. ¿Sí? Es lo típico, lo más característico. ¿Qué más? Además de las diarreas. ¿Reflejo vagal? No. Estamos hablando de shock hipovolémico. ¿Menstruación en las mujeres, doctor? No. Hemorragias. Hemorragias, ¿no? Bueno, menstruación no, doctores. Sí, la menstruación no. A ver, las chicas han sufrido alguna vez shock hipovolémico debido al flujo menstrual. Es imposible, ¿verdad? No confundamos con lo que es un sangrado transvaginal. ¿Sí? Obviamente, miren, lo vamos a colocar de forma general. ¿Sí? Cualquier tipo de sangrado, provenga de donde provenga. Si proviene, por ejemplo, en este caso del canal vaginal y es abundante y es intenso, las causas pueden ser varias. Puede ser un desgarro vaginal, puede ser un desprendimiento prematuro de placenta, pueden ser varias causas. En ese caso, como existe pérdida abundante de sangre, sí, pero la menstruación como tal no. ¿Listo? Cualquier tipo de alteración que produzca hemorragia, que puede ser Doc, interna o que puede ser externa. también podrían ser otra causa, ¿Cuáles, perdón? las quemaduras. Las quemaduras también. En este caso, si ustedes se dan cuenta, no existe lo que es pérdida de sangre. El paciente presenta lo que es pérdida de plasma. Esto reduce obviamente la volemia, esto me lleva a lo que es una reducción del gasto cardíaco y este tipo de manifestaciones clínicas que sugieren hipoperfusión. No solamente eso, doctores. Si ustedes observan, y regresamos a esta lista, el traumatismo, que es uno de los más frecuentes de cualquier tipo, ruptura de aorta, aneurisma ventricular, una fractura, por ejemplo, pero no cualquier fractura, ¿no? Las fracturas, especialmente de aquellas estructuras óseas que se encuentren muy bien irrigadas, el fémur, por ejemplo, tenemos los huesos ilíacos, ¿sí? Y también la pancreatitis hemorrágica. ¿Sí? Porque el nombre nos dice, ¿no? Sangre, en este caso el páncreas, y el paciente presenta lo que es una pérdida de sangre importante. El golpe de calor como tal, doctores, no es capaz de producir, perdón, un shock hipovolémico. Podría producir en caso de que esté asociado a lo que es una deshidratación severa. Entonces, lo que ustedes han mencionado también, ¿no? Cualquier tipo de alteración que me lleve a lo que es un cuadro de deshidratación severa. Los vómitos incoercibles, las diarreas abundantes con gran frecuencia o gran número pueden producir este tipo de alteración. Y hay algo acá característico, ¿no? Si ustedes observan el último punto en pérdida de fluidos, podemos decir que la formación de un tercer espacio también es capaz de producir lo que es un shock hipovolémico. En este caso, si ustedes se dan cuenta, también ponemos como ejemplo a lo que es la pancreatitis. Bueno, esto lo vamos a ver cuando realicemos el estudio de la fisiopatología del sistema digestivo y gastrointestinal. Cuando existe un cuadro de pancreatitis, doctores, existe lo que es la formación de líquido alrededor del páncreas, ¿no? Existe lo que es la formación de líquido peripancreático, que no es sangre. En este caso, bueno, corresponde, por ejemplo, a justamente pérdida de volumen. Eso es lo que nosotros denominamos un tercer espacio. En ese tercer espacio no debería existir retención de volumen. Recuerden que tenemos dos, ¿no? Intra y extravascular. Pero en este caso, como existe la acumulación de líquido en un espacio que es
anormal, obviamente existe reducción de la volemia, del gasto cardíaco, y esto me lleva a lo que son manifestaciones que producen hipoperfusión, ¿sí? Bueno, miren, hablando un poquito y saliéndonos del tema, haciendo referencia a la parte renal, cuando hablamos, doctores, de insuficiencia renal aguda, justamente tiene como causa lo que es el shock hipovolémico. Cualquier tipo de patología que sea capaz de producir depresión de volumen es capaz de producir también insuficiencia renal aguda. Más adelante vamos a ver que la insuficiencia renal aguda tiene diferentes clasificaciones, ¿no? Se clasifica, por ejemplo, en lo que es prerrenal, intrarrenal y posrenal. Cuando hablamos de posrenal es debido a un proceso obstructivo. Cuando hablamos de la intrarrenal, el daño se encuentra específicamente a nivel de la estructura renal. Y cuando hablamos, por ejemplo, de lo que es la prerrenal, es debido a depresión de volumen, la pérdida de sangre, la pérdida de plasma, un estado de deshidratación severa, un paciente quemado también es capaz entonces de cursar con insuficiencia renal aguda. ¿Y por qué les comento eso? Porque ya un poquito más adelante vamos a realizar lo que es el estudio de las manifestaciones clínicas. Y justamente como una de las estructuras más afectadas dentro de un shock es la estructura renal, es frecuente que el paciente presente como manifestación semiológica que sugiere lo que es disminución de la filtración glomerular, oligoanuria o anuria. Sí, que ya sabemos qué significa esto. ¿Listo? Dentro de las causas del shock obstructivo, el nombre nos dice, ¿no? Shock obstructivo, aquel que evita el llenado ventricular. Y las causas pueden ser varias. Si ustedes observan, tenemos acá esta clasificación en la cual justamente subdivide al shock obstructivo en intracardíaco y en extracardíaco. Bueno, el nombre nos dice, ¿qué es el shock obstructivo intracardíaco? Es aquel tipo de insuficiencia circulatoria en la cual existe restricción del llenado ventricular, pero debido a un defecto propio de la estructura cardíaca. Especialmente está relacionado con tumores, si ustedes observan, intrínsecos dentro de la estructura cardíaca y valvulopatías. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, habíamos hablado, ¿no?, en semiología sobre el denominado mixoma auricular. Cuando hablamos del mixoma auricular, es una tumoración a nivel de la aurícula que se encuentra en la parte interna. Entonces, debido a esa tumoración, existe restricción del llenado ventricular. En nuestras clases de insuficiencia cardíaca, habíamos puesto el ejemplo de las valvulopatías, especialmente las estenóticas, ustedes recordarán. Habíamos puesto como ejemplo de la insuficiencia cardíaca derecha la estenosis tricuspidia. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, en la estenosis tricuspidia? Existe en este caso en lo que es un cierre de la válvula tricúspide y limita el llenado del ventrículo derecho, ¿no? Porque obviamente a través de una válvula estenosada se limita lo que es el paso de sangre. Cuando hablamos, en cambio, de aquellas alteraciones que son capaces de producir el denominado shock obstructivo, pero de causa extracardíaca, está relacionado también con algunas patologías que habíamos estudiado, como por ejemplo el taponamiento cardíaco, como por ejemplo la pericarditis constrictiva. Si ustedes se dan cuenta, no son alteraciones que comprometan, podríamos decir, en este caso, la parte intrínseca del corazón, ¿sí?, sino existe debido a otras alteraciones, ¿no?, como la retención de sangre en el saco pericárdico, como la formación de tejido cicatrizal, por ejemplo, alrededor de esta estructura que es capaz de restringir lo que es el llenado ventricular, ¿no? Y tenemos otras causas, observen el tromboembolismo pulmonar, la embolia gaseosa, el aumento de la presión intratorácica debido a un neumotórax a tensión, que esto lo vamos a ver ya dentro de poquito en nuestras clases de semiología. En el neumotórax a tensión, por ejemplo, lo que existe es
una compresión de la estructura cardíaca. En este caso existe la presencia de aire a nivel de la cavidad pleural que es capaz de desplazar la estructura cardíaca hacia el lado sano. Y obviamente ese desplazamiento o ese empuje debido a la acumulación de aire en este espacio evita que exista un llenado ventricular adecuado, ¿no? Cuando hablamos de las causas de shock distributivo, miren, este shock distributivo también recibe el nombre de shock normovolémico. Les había mencionado que también podría cursar con lo que es una presión arterial normal. Generalmente no lo hace. En un estadio inicial puede ser que nos encontremos con una presión arterial normal, pero a medida que pasan los segundos o que pasan los minutos, lo llamativo es la hipotensión arterial. El cardiogénico, sin embargo, como les había mencionado, es frecuente que curse con una presión arterial normal, ¿sí? Miren, cuando hablamos del shock distributivo o el shock normovolémico, a diferencia, por ejemplo, del shock hipovolémico. En el shock hipovolémico existe pérdida de volumen. Si el paciente pierde sangre, pierde eritrocitos, pierde hemoglobina, y por lo tanto la capacidad, en este caso, de perfusión hacia los tejidos periféricos y órganos diana se va a encontrar reducido, ¿sí? En caso de que exista un shock de tipo obstructivo, si ustedes han prestado atención, como existe restricción del llenado ventricular, existe un volumen mínimo de sangre a nivel de la estructura cardíaca. Entonces, con cada sístole cardíaca, también va a existir lo que es una reducción de la fracción de eyección y del volumen latido. Y por lo tanto, en este caso, al existir una reducción del volumen latido, podríamos decir que no existe la cantidad de sangre suficiente para mantener la demanda de oxígeno de estas estructuras que son importantes. Sin embargo, doctores, ¿qué sucederá en el shock normovolémico? El paciente no pierde volumen, entonces, ¿cómo se produce shock? ¿Cómo se produce la insuficiencia circulatoria? Éstasis sanguínea. Éstasis. Bueno, puede ser, sí, aunque no lo vamos a tomar de forma muy, muy literal, ¿no? Éstasis sanguínea. Pero ¿por qué existe esa éstasis? A ver, recordemos un poquito de presión arterial. ¿Cuáles son los dos condicionantes más importantes de la presión arterial? Gasto cardíaco y resistencia periférica total. Gasto cardíaco y la resistencia vascular, ¿no? Son los más importantes. Sin embargo, les había mencionado, bueno, cuando hemos realizado el estudio de presión, que es la presión de pulso, que es la presión arterial media. Y en aquella ocasión les había dicho que la presión arterial debe mantenerse dentro de parámetros normales, porque esto favorece a que exista una perfusión adecuada hacia los tejidos. En caso de que exista un incremento, miren, encontramos, ¿no?, algunas complicaciones estructurales en el corazón. Hipertrofia, excéntrica, concéntrica o simétrica. ¿Por qué? Porque al existir lo que es un incremento de presión, obviamente la perfusión se va a ver alterada. Por eso el corazón incrementa, ¿no?, su tamaño, porque realiza lo que es un exceso de trabajo para tratar de satisfacer las demandas estructurales de oxígeno. ¿Qué es lo que sucede en esta situación? Existe lo que es vasodilatación. Y al existir lo que es vasodilatación, reduce la resistencia vascular y esto ocasiona lo que es en el paciente un estado de hipotensión. En otras palabras, no existe la presión adecuada para que exista una circulación correcta de sangre por todo nuestro organismo. Les he puesto un ejemplo hace algunas semanas atrás, que era un tanto ridículo, ¿no? Les había mencionado lo siguiente. Tenemos una manguerita de 2 centímetros de diámetro y ustedes quieren hacer pasar 5 litros de agua por segundo a través de esa manguera.
¿Qué es lo que va a pasar con el chorro de agua? Va a salir expulsado con gran presión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en este caso, esta estructura, que es la manguerita, va a ofrecer resistencia ante el paso de agua. Y por lo tanto, la presión es grande. ¿Sí? Pero les había puesto otro ejemplo, ¿no? Les había mencionado, ¿qué pasa si yo quiero hacer pasar esa misma cantidad de agua, 5 litros por segundo, pero por una estructura que sea mucho más grande? Por ejemplo, por una estructura que tenga un metro de diámetro. ¿Qué es lo que sucede? El agua ya no va a salir con gran presión, va a salir prácticamente goteando, ¿sí? Y eso produce lo que es obviamente un estado de éxtasis, como su compañero nos ha mencionado, ¿sí? Se detiene lo que es el flujo, debido a lo que es la vasodilatación. Entonces, el shock normovolémico se caracteriza por eso. Fíjense cómo se subdivide. Tenemos el shock séptico, tenemos el shock anafiláctico y tenemos el shock neurogénico. Algo que me llama la atención, por ejemplo, en este tipo de subdivisiones, es que tanto el séptico, anafiláctico y neurogénico cursan con vasodilatación, obviamente por un mecanismo fisiopatológico que es totalmente diferente, ¿sí? En algunos casos, pero parecido. Hablemos a ver del shock neurogénico, que es una alteración grandísima que se presenta, por ejemplo, en traumatismo craneoencefálico, que se presenta, por ejemplo, en lo que es un traumatismo raquimedular. Y bueno, en este caso existe lo que es la pérdida del tono vasomotor simpático. Recuerden cuál es la función del sistema nervioso simpático. Produce un incremento de la frecuencia cardíaca, produce un incremento de la fuerza de contracción, debido a la estimulación de los receptores alfa, por ejemplo. Este sistema es capaz de producir vasoconstricción. Entonces, al existir lo que es una ausencia en el funcionamiento de este tipo de sistema, podríamos decir que predomina la función del sistema nervioso parasimpático, ¿no? Recuerden que estos dos sistemas tienen que trabajar de forma conjunta. Como existe pérdida del tono vasomotor simpático, entonces predomina la acción del parasimpático, disminuyendo la frecuencia cardíaca, la fuerza de contracción y evitando lo que es la vasoconstricción. El tratamiento, si ustedes se dan cuenta, es lógico, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer en este tipo de pacientes? Otorgar algunos fármacos, por ejemplo, que sean capaces de estimular los receptores, ¿no? Alfa y beta, para que produzca un incremento de la fuerza frecuencia y para que produzca un incremento o para que produzca un vasoconstricción, ¿sí? La adrenalina, por ejemplo. Bueno, más adelante veremos esto. Cuando hablamos del shock anafiláctico, en este caso el proceso fisiopatológico es totalmente diferente, ¿no? Encontramos una reacción mediada por lo que es la inmunoglobulina E y también por algunos mediadores inflamatorios. Y si ustedes recuerdan por sus clases de inmunología, estos mediadores inflamatorios tienen la capacidad de producir una respuesta a nivel vascular. ¿Y cuál es esa respuesta? Producen lo que es vasodilatación. ¿Sí? Bueno, es una alteración generalizada que va a comprometer obviamente toda la estructura vascular de nuestro cuerpo. Entonces, ¿cuál será el tratamiento? Evitar, por ejemplo, la anafilaxia, pero para revertir en sí lo que es el cuadro de shock, otorgamos un fármaco vasoconstrictor. La adrenalina también se utiliza en este tipo de situación. Cuando hablamos del shock séptico, bueno, como dice el nombre, es debido a un proceso infeccioso grande, debido a una bacteremia, debido a una viremia, ¿sí? Miren, y acá vamos a poner un poquito el ejemplo de lo que estamos atravesando actualmente, ¿no? Muchos de estos pacientes que se encuentran internados en unidad de cuidados intensivos son tratados para evitar lo que es una reacción inflamatoria, ¿sí?
les había mencionado, ¿no? Actualmente ha quedado demostrado, gracias al estudio de diferentes sociedades estadounidenses, la Sociedad de Infectología, Cardiología, Neumología de los Estados Unidos, que esta infección por coronavirus, más que tratarse de una enfermedad respiratoria, se trata de una enfermedad cardiovascular, les había mencionado, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene una gran capacidad de producir una respuesta inflamatoria sistémica, generalizada, grande. Y eso obviamente produce en el paciente alteración hepática, alteración renal. Por eso, ¿no? A los pacientes se les solicita en lo que es el perfil hepático, el perfil renal. Tiene capacidad de producir, por ejemplo, alteraciones respiratorias como el síndrome de distrés respiratorio en el adulto, que es tan frecuente. En clases pasadas les había mencionado los tratamientos iniciales que estamos otorgando no sirven de nada, ¿sí? Darle al paciente acitromicina, ivermectina, darle al paciente, por ejemplo, bueno, a ver, ibuprofeno, paracetamol, no van a erradicar el virus. Y eso es algo que ustedes ya deberían conocer, ¿no? Cuando una persona se encuentra infectada con un virus, lamentablemente no tiene cura. Vamos a ser exagerados, desde un resfrío común hasta lo que sí, no existe cura, ¿sí? Por eso les había recomendado en una clase pasada, el mejor tratamiento es sintomático, quedarse en casa y pasarse, no sé, las maratones de Netflix, ¿verdad? Las series que ustedes gusten. En eso consiste el tratamiento, ¿sí? Sin embargo, los médicos estadounidenses han dado en el clavo. Vamos a otorgar aspirina, que tiene diferentes efectos. Antiagregante plaquetario, ¿sí? Antiinflamatorio. Y justamente se utiliza, podríamos decir que no va a revertir la enfermedad, pero va a evitar complicaciones graves en el paciente. Por ejemplo, que desarrolle lo que es un estado de hipercoagulabilidad, que es frecuente en este tipo de pacientes, que desarrollan coagulación intravascular diseminada. Por eso solicitamos el dímero D, por ejemplo, para determinar este potencial trombogénico que muchos de ellos presentan y para evitar lo que es la reacción inflamatoria. Fíjense, estos pacientes tienden a desarrollar ese cuadro de viremia, tienden a desarrollar este tipo de shock. Los que ya llegan a terapia intensiva debido a este tipo de situaciones tienen unas probabilidades de supervivencia mínimas, ¿sí? Terminan muriendo porque el proceso inflamatorio es grandísimo. Y debido a la inflamación generalizada, se produce la liberación de mediadores inflamatorios, las interleucinas, factor de necrosis tumoral, que tienen el efecto vasodilatador en vasos. Entonces, el tratamiento que actualmente nosotros estamos otorgando es justamente para evitar esta reacción inflamatoria intensa, ¿sí? No para revertir o para eliminar lo que es el virus. Ahora, si hablamos de una bacteremia, por ejemplo, que también va a ser capaz de originar una sepsis y un shock séptico, le añadimos al paciente lo que es antibióticos, porque tenemos que eliminar la causa que está produciendo este tipo de alteración, ¿no? Entonces, ¿por qué les pongo este ejemplo? Fíjense que el tratamiento depende de qué es lo que está originando este tipo de alteración. Si la causa es bacteriana, antibióticos. Si es viral, no existe la necesidad, a no ser que el paciente presente un estado de coinfección. Ya sabemos, ¿no?, que es coinfección. Si el paciente presenta una infección bacteriana añadida, entonces, bueno, le podemos otorgar lo que es tratamiento antibiótico. Antes no. ¿Listo? Bueno, fíjense entonces que algo común es la dilatación de los vasos en este tipo de alteraciones. Ahora, observen acá, doctores, tenemos un esquema. A ver, voy a subir esto para que copien lo que está allí abajo, que se referencia
¿Qué es lo que sucede de forma inicial en el shock? Gracias a la activación del sistema nervioso simpático. Habíamos mencionado que independientemente del tipo de insuficiencia circulatoria que estamos estudiando, existe disminución de oxígeno. Y ante esa disminución de oxígeno, que es debido a la disminución del gasto cardíaco, debido a la disminución de la volemia, etc., existe la activación de mecanismos compensadores, que ya los conocemos muy bien, los habíamos visto en clases pasadas, así que ya no los vamos a estudiar de forma tan detallada. Tenemos el sistema renina-angiotensina-aldosterona y tenemos lo que es la activación del sistema nervioso simpático, que como ya les había explicado en clases pasadas, son mecanismos compensadores que especialmente en lo que es un cuadro de shock son excelentes. Sin embargo, son perjudiciales a largo plazo. Y en este caso, a largo plazo, me refiero no a semanas, no a meses, no a años. Me refiero a minutos, ¿sí? Porque si yo soy incapaz de tratar lo que es un cuadro de shock, entonces mi paciente puede perder la vida en cuestión de segundos o en cuestión de minutos. Esa es la diferencia con la insuficiencia. Si ustedes se han dado cuenta, hasta que hemos encontrado manifestaciones clínicas que también encontramos en un estado de insuficiencia. Solamente que el shock se caracteriza por esa presentación de forma aguda. En caso de una insuficiencia, bueno, tenemos un tiempo para actuar que es prolongado, ¿sí? Ya sabemos cuál es la función del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Como existe disminución del gasto cardíaco, si vale el término, nuestro cuerpo piensa que estamos perdiendo volumen. Se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona para reabsorber sodio, para retener mayor volumen y de esa forma tratar de incrementar lo que es el gasto cardíaco. Y recuerden que también trabaja en conjunto con lo que es el sistema nervioso simpático. Y el sistema nervioso simpático es capaz de producir hormonas, ¿no? Como la adrenalina y noradrenalina, que en este caso son capaces de actuar sobre los receptores alfa, produciendo vasoconstricción, sobre los receptores beta, produciendo lo que es un incremento de la frecuencia cardíaca y de la fuerza de contracción cardíaca, y sobre los receptores beta 2, produciendo lo que es broncodilatación y vasodilatación a nivel del sistema musculoesquelético. ¿Sí? A ver, hablemos un poquito de los beta bloqueantes. ¿Qué es lo que hacen los beta bloqueantes? Actúa a nivel de los receptores beta 1, disminuyendo la frecuencia cardíaca y disminuyendo la fuerza de contracción cardíaca. ¿Sí? Ahora, fíjense que en caso de que exista la liberación, por ejemplo, de adrenalina y noradrenalina, esto va a producir lo que es un mayor trabajo cardíaco. Por eso les digo que a larga data o a largo plazo termina siendo perjudicial. Imagínense que el paciente está perdiendo volumen. Vamos a poner el ejemplo de un shock hipovolémico. Se va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Gracias a la angiotensina 2 va a existir vasoconstricción generalizada. Gracias a la adrenalina y noradrenalina existe vasoconstricción debido a la estimulación de los receptores alfa. Esta vasoconstricción, doctores, es excelente. Va a producir, en este caso, el cierre, podríamos decir, de la estructura vascular. ¿Y qué pasa si se cierra o disminuye el diámetro de la estructura vascular? ¿Se perderá mayor sangre o menor sangre? Menor sangre. Se pierde menor sangre, ¿no? Entonces es una respuesta fisiopatológica para evitar mayor pérdida de sangre. ¿Sí? Listo. Así de simple. Pero recuerden que este mismo sistema, si bien va a producir ese tipo de efecto,
debido a la estimulación de los receptores beta 1, va a producir lo que es un incremento en la frecuencia y fuerza de contracción. Debido a esto, podríamos decir que va a ser contraproducente, porque el corazón va a latir más rápido, va a latir con mayor potencia y por lo tanto la pérdida de sangre, a pesar de la vasoconstricción, será mayor. Y eso me va a llevar a un estado mucho más grande de hipoperfusión. ¿Y qué sucede, por ejemplo, con este tipo de pacientes? A nivel cardíaco, por ejemplo, incrementa la demanda miocárdica de oxígeno. El corazón está trabajando fuerte, está trabajando rápido, pero debido a la vasoconstricción no le va a llegar oxígeno de forma adecuada. Ese es otro problema de que exista vasoconstricción. Si bien se presenta como una respuesta para evitar la pérdida de sangre, si no existe un flujo de sangre adecuado, disminuye lo que es la perfusión de oxígeno consecuentemente. Y este tipo de alteraciones incrementan la demanda miocárdica de oxígeno. ¿Sí? En caso de shock, miren, en caso de un shock hipovolémico, sin embargo, no utilizamos beta bloqueantes. ¿Sí? Porque si nosotros vamos a utilizar un beta bloqueante en un paciente con shock hipovolémico, por ejemplo, lo vamos a matar. Yo quiero que el corazón lata. Si en este caso el paciente presenta déficit de volumen y yo le doy un beta bloqueante, bueno, lo matamos porque voy a impedir que el corazón trabaje de forma efectiva. En caso de un shock hipovolémico, le tengo que pegar al proceso fisiopatológico, que es la pérdida de volumen. ¿Qué tengo que hacer? Reponer volumen. Listo. Así de simple. En el marco de un shock cardiogénico, podría utilizar un beta bloqueante. Y acá les pongo el ejemplo, ¿no? Tenemos una arritmia. Vamos a decir que la frecuencia cardíaca es altísima. ¿Cuánto quiere? 200 latidos por minuto. ¿Qué sucede con el llenado ventricular con esa frecuencia alta? Según lo que hemos hablado de esta clase. ¿Será efectivo o no será efectivo? No va a ser efectivo. No va a ser efectivo. Yo necesito que ese corazón se llene de sangre. ¿Puedo darle en este caso lo que es un beta bloqueante? Sí, porque va a aumentar el tiempo de diástole. Listo, ¿no? Lo que menciona su compañera. Eso es lo correcto. Yo le voy a dar en este caso a mi paciente lo que es un beta bloqueante y con esto voy a disminuir la frecuencia cardíaca, voy a disminuir lo que es la fuerza de contracción cardíaca y voy a incrementar el tiempo de llenado ventricular. Y si yo incremento lo que es el volumen al final de la diástole, bueno, voy a incrementar la fracción de eyección, voy a incrementar lo que es el volumen latido de mi paciente. Nos vamos a complicar un poquito más. El paciente ha sufrido un shock cardiogénico debido a un infarto agudo de miocardio. ¿Yo le debo otorgar a mi paciente un beta bloqueante, sí o no? Miren, hemos puesto ya diferentes ejemplos. Arritmia, shock hipovolémico y ahora cardiogénico. ¿Utilizo o no utilizo? Se Sí, utiliza. voy a utilizar. En caso de un infarto agudo de miocardio que esté desarrollando un shock cardiogénico, sí, por lo que les he explicado. Si la causa es un infarto y el corazón está latiendo muy rápido, muy fuerte, su trabajo se incrementa. Y eso consecuentemente va a producir lo que es mayor demanda miocárdica de oxígeno. ¿Y qué es lo que sucede especialmente en este tipo de situación? El corazón no tiene oxígeno para trabajar. Entonces va a transformar su vía para conseguir oxígeno de aeróbica en anaeróbica. Y esto es completamente contraproducente en el paciente porque va a producir mayor daño celular, mayor muerte celular y por lo tanto mayor extensión de la lesión. En este caso, utilizo en el paciente lo que es un beta bloqueante. ¿Sí? Bueno, les pongo un ejemplo. Que uno de sus compañeros el día de ayer me ha preguntado. Y seguramente ya está estudiando y algo que le ha llamado la atención a él es lo siguiente. La pregunta es esta, saliéndonos un poquito del tema de shock, pero para que se den cuenta que está también relacionado con lo que vamos a hablar.
Él me decía lo siguiente, ¿sabe qué, doctor? Yo he estado leyendo insuficiencia cardíaca sistólica, he estado observando sus clases y dentro de lo que es el tratamiento de la insuficiencia cardíaca sistólica, usted nos ha mencionado que debemos usar betabloqueantes. Y como que no me cuadra utilizar betabloqueantes. ¿Por qué? Y miren, ¿no? El razonamiento al que ha llegado su compañero. Si yo tengo una disfunción en el mecanismo de bombeo del corazón, sístole, yo sé que el betabloqueante va a disminuir la fuerza de contracción cardíaca. Si le doy un betabloqueante, ¿no estaría produciendo mayor disfunción sistólica? Me van a responder enseguida. Piensen, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos en este tipo de situación? Observen entonces, ¿no? Es sumamente contraproducente. Debido justamente a la activación de este sistema, recuerden que también existe la estimulación de los receptores betados, que en este caso producen lo que es vasodilatación del sistema musculoesquelético y relajación de los bronquios, ¿no? En otras palabras, lo que es broncodilatación. Esto va a mejorar, podríamos decir, la captación de oxígeno por parte del paciente. Existe broncodilatación y la entrada de aire va a ser adecuada, va a ser la ideal en ese tipo de pacientes, justamente para tratar, ¿no?, de evitar ese déficit de la perfusión. Sin embargo, observen que la vasodilatación periférica se presenta como un mecanismo, podríamos decir, compensador, que va a favorecer lo que es la migración de sangre desde las partes distales de nuestro organismo hacia la parte central, ¿sí? Se produce vasodilatación de estas estructuras justamente para mejorar lo que es el flujo sanguíneo a nivel central. ¿Listo? Este es un proceso importante, les comento por qué. En la parte central también va a existir vasoconstricción, pero les pongo el siguiente ejemplo. Una de las estructuras que más sufre de este tipo de proceso es la estructura hepática y también el sistema gastrointestinal. Recuerden que tanto hígado como el sistema gastrointestinal o aparato gastrointestinal, perdón, contienen aproximadamente el 20% del gasto cardíaco. Entonces, al existir lo que es vasoconstricción, ese porcentaje pasa a la circulación, podríamos decir, central para mantener la irrigación adecuada de corazón, cerebro y riñón. ¿Sí? Pero a larga data termina siendo perjudicial, porque existe isquemia gastrointestinal. El paciente presenta la formación de úlceras gástricas, que son las denominadas úlceras de Carling. Es por eso que a un paciente quemado, por ejemplo, se le administra ranitidina. Como el paciente quemado pierde gran cantidad de plasma, se desencadena este mismo proceso fisiopatológico. Existe lo que es vasoconstricción intensa del sistema gastrointestinal y estas estructuras sufren de isquemia. ¿Y qué pasa si no existe una perfusión perdón, adecuada hacia estas estructuras? Incrementan los iones hidrógeno, disminuye la concentración de bicarbonato y el medio se torna más ácido y produce úlceras. Eso lo veremos en fisiopatología 2. ¿Sí? A nivel hepático existe contracción de los sinusoides hepáticos. También sufre el hígado de isquemia. Y el paciente presenta lo que es una insuficiencia hepática aguda, que se caracteriza por lo que es un incremento de la aminotransferasa de aspartato y alanina, GOT-GPT, o ALT-AST, como quieran llamarle, ¿sí? Eso es lo que existe en este tipo de situaciones. Fíjense que el daño orgánico es terrible en estos pacientes. ¿Listo? Bueno, para evitar ese daño, justamente que se produce esa vasodilatación en regiones periféricas, que va a ser capaz de sustentar, podríamos decir así,
este tipo de alteraciones por algunos cuantos minutos. Por eso decimos que es perjudicial a largo plazo, ¿no? Bueno, observen esto. Esto sucede cuando existe justamente la conversión del metabolismo aerobio en anaerobio. Existe vasoconstricción, disminución de la hipoperfusión, suministro insuficiente de oxígeno y existe la liberación de mediadores inflamatorios, radicales libres, iones hidrógeno, ácido láctico, acidez intracelular y muerte celular. Por eso el ejemplo que les he puesto hace algunos minutos, ¿no? Cuando existe lo que es una mayor demanda miocárdica de oxígeno, el corazón transforma su conversión de energía de aeróbico en anaeróbico, debido a la sobrecarga cardíaca, ¿no? Entonces se produce lo que es mayor acumulación de ácido láctico, mayor acidez intracelular y muerte celular. Por eso decimos que en caso de un infarto existe, por ejemplo, mayor sobrecarga cardíaca y esa sobrecarga cardíaca consecuentemente me lleva a lo que es una mayor extensión de la lesión. Por eso otorgamos al paciente en esta situación que les he explicado beta bloqueadores. ¿Sí? Ahora, bueno, ya han tenido el tiempo suficiente para pensar. Respondan a ver la pregunta que nos ha realizado su compañero. Adelante, Cristian, ¿qué duda tiene? Bueno, era para la pregunta, o sea, el análisis que yo le doy, por lo que usted nos dijo, depende qué tipo de insuficiencia sea. Si es izquierda, nosotros tenemos que fijarnos en el gasto cardíaco, mientras si es la derecha, en el retorno venoso. Y una forma de modificar el gasto cardíaco sería modificando la presión, ¿no? Donde los beta bloqueantes harían una vasoconstricción. Es el análisis que yo le vería. Porque si fuera derecha, creo que no se ocupan beta bloqueantes. Tendría que revisarlo. Igual lo que nos menciona el Cacho. Listo. A ver, pero hemos puesto el ejemplo de una insuficiencia cardíaca sistólica. ¿Sí? Doctor, Adelante. mire, cuando hay una insuficiencia cardíaca sistólica va a haber una disminución de lo que sería el porcentaje de fracción de eyección. Entonces nosotros al darle al paciente un beta bloqueante vamos a aumentar el tiempo de diástole y va a haber mayor volumen en el llenado ventricular, lo cual puede generar que en la parte sistólica aumente el porcentaje de fracción de eyección. Listo, ¿no? Está bien lo que ha mencionado su compañera. Ese es el mecanismo por el cual yo voy a utilizar un beta bloqueante. ¿Sí? Sin embargo, lo que su compañero menciona, o lo que me ha preguntado el día de ayer, también es lo correcto. Al yo otorgarle a mi paciente con insuficiencia cardíaca sistólica un beta bloqueante, puedo incrementar la gravedad de la insuficiencia cardíaca sistólica, porque voy a disminuir lo que es la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción. Y al contrario, lo que yo quiero hacer es incrementar, ¿verdad? Para evitar justamente que exista retención de volumen. Es una de las complicaciones o efectos adversos de los beta bloqueadores. Lo que su compañera nos ha mencionado es lo correcto. Yo le voy a dar a mi paciente lo que es un beta bloqueante para incrementar el tiempo de llenado ventricular, ¿sí? Para que ese corazón se llene de sangre de forma adecuada. Y que a través del mecanismo de Frank-Starling, como ve existir lo que es un incremento de la precarga, exista también lo que es un incremento de la poscarga, a pesar que exista una alteración en la contracción. Sí, recuerden, ¿no? Cuando hablamos de contractilidad hemos hablado de inotropismo. Cuando hemos hablado en este caso de lo que es poscarga, habíamos hecho referencia a la presión necesaria que necesita el corazón para expulsar sangre a través de la aorta. ¿Sí? Entonces voy a utilizar ese mecanismo de Frank-Starling para que el corazón se contraiga con mayor intensidad, con mayor fuerza, pero no así con mayor frecuencia. ¿Sí? Ese es el mecanismo que nos ha mencionado su compañera. Debido a esto voy a incrementar lo que es la fracción de eyección. Pero, bueno, lo que su compañero nos ha mencionado es verdad. Por eso yo tengo que tener mucho cuidado al utilizar beta bloqueantes. Empiezo con dosis bajas y luego debo ir ajustándolas de a poquito, prestándole atención principalmente a la presión arterial y a la frecuencia cardíaca. En algunos pacientes se produce lo que es retención de volumen
y empeoran los síntomas de insuficiencia cardíaca. Y les pongo el siguiente ejemplo, ¿sí? Tenemos un paciente que presenta lo que es una insuficiencia cardíaca, el cual está utilizando beta bloqueantes, pero resulta que, bueno, hemos producido, debido al uso de beta bloqueantes, lo que es edema pulmonar agudo. ¿Le quitamos el beta bloqueante o no al paciente? Vamos a poner el ejemplo, a ver, de una arritmia cardíaca, para hacerles más fácil esta situación. Tenemos un paciente que presenta una arritmia cardíaca, estoy utilizando lo que es un beta bloqueante para disminuir lo que es la frecuencia cardíaca de mi paciente. Y había presentado manifestaciones clínicas de insuficiencia cardíaca izquierda. Pero ahora, gracias al tratamiento con beta bloqueantes, ha aparecido de un día al otro edema agudo de pulmón. ¿Quito el beta bloqueante o no? ¿O qué le puedo asociar a este tratamiento? ¿Un diurético? Le agrego en este caso un diurético al paciente. ¿Sí? No hay necesidad de quitarle el beta bloqueante. Si el paciente, a pesar de la dosis mínima, presenta un empeoramiento de los síntomas de insuficiencia cardíaca, juego con diuréticos. Le voy a incrementar un diurético, o si ya se encuentra tratado mi paciente con diuréticos, le incremento lo que es la dosis del diurético. Listo, así de simple. Fíjense, doctores, que el proceso fisiopatológico es importante, ¿no? Algunas veces ustedes no saben, les había mencionado cuándo utilizar este tipo de combinaciones, pero la clínica me indica cuándo debo utilizarlos. Pregunta. Esta es una de las complicaciones frecuentes debido a ese intercambio, ¿no?, del metabolismo aerobio en anaeróbico. Les pongo un ejemplo. Hace, bueno, algunos meses atrás he tenido la oportunidad de ser jurado del examen de grado y algo que me llamó la atención es que preguntamos a un estudiante, ¿no?, ¿qué tipo de solución se utiliza para reanimar a un paciente que sufre shock hipovolémico? En el marco, a ver, de una deshidratación. Hemos puesto un ejemplo, era un paciente pediátrico que sufre deshidratación grave y que está cursando con manifestaciones clínicas de shock. ¿Qué tipo de solución es la mejor a usar en esta situación? ¿Cuál ha sido la respuesta del estudiante? Ringer lactato. Esa ocasión había otra doctora que ha sido mi docente de pediatría, mi docente de práctica en el internado, que es muy buena la doctora. Sí, le tengo un aprecio tremendo porque es capísima. Y ella estaba, ¿no?, también formando parte del jurado del examen de grado. Y también se ha sorprendido la doctora. Le dijo, yo no puedo utilizar Ringer lactato. ¿Por qué no podríamos utilizar Ringer lactato? Les pongo el ejemplo de los cirujanos. Les había recomendado, ¿no? No estudien cirugía, doctores. Si van a estudiar cirugía, métanle cirugía de alta complejidad. Neurocirugía, cirugía cardiovascular, pero no sean cirujanos laparoscópicos, ¿sí? No sean cirujanos generales. Porque se olvidan los cirujanos, sinceramente, de esto, ¿no? Les había mencionado que la diferencia entre un cirujano y un carnicero es la técnica, ¿sí? Y se olvidan pensar. Les había comentado, ¿no? Un error común en la práctica clínica es que nosotros observamos, y ustedes van a cometer ese error, les había mencionado, porque estoy seguro que se van a olvidar de eso, un paciente hipotenso y le metemos volumen y empeoramos su cuadro.
Y les pongo el ejemplo de los cirujanos. Mi paciente ha choqueado durante la cirugía. He tenido que administrar, no sé, vamos a decir, 6 litros de Ringer lactato. Ha muerto el paciente. Ha sufrido un paro cardíaco. Probablemente debido a lo que es un infarto. La mejor solución, ¿cuál creen que es? ¿Y por qué no debo utilizar Ringer lactato? Doctor, quizá una reposición del volumen de sangre. Bueno, lo correcto no es realizar la reposición de volumen, que lo vamos a ver dentro de poquito en shock hipovolémico. Pero la pregunta es, ¿por qué no utilizo Ringer lactato? ¿O no debo utilizar? No es la solución recomendada en este caso. ¿Por qué será? El nombre nos dice, ¿no? Ringer lactato. ¿Qué contiene el Ringer lactato? Sodio, potasio y calcio. ¿Y qué más? Ácido láctico ionizado. Lactato, contiene lactato, ¿no? El nombre nos dice Ringer lactato. Y si le damos lactato a un paciente que sufre de shock y que debido al proceso fisiopatológico presenta lo que es acidosis láctica, acidez intracelular, ¿será contraproducente o no? Es contraproducente. Sí. Voy a producir mayor muerte celular de mi paciente. Sin embargo, no está contraindicado del todo, doctores. ¿Sí? Y eso quiero que comprendan bien. En situaciones, por ejemplo, de emergencia, donde la vida del paciente corre riesgo, podemos utilizar. Pero no es la solución ideal, recuerden. En situaciones graves, puede ser que alguna vez ustedes se encuentren realizando su servicio social rural obligatorio a 100 kilómetros del centro de la ciudad, en algún pueblito, y haya sucedido un accidente de tránsito y los pacientes presenten shock hipovolémico. Ya no tienen solución fisiológica al 0,9% y les queda lactato, le metemos lactato. Yo sé que se va a presentar este tipo de alteraciones. Sé que va a existir lo que es un mayor incremento de ácido láctico en el paciente. Pero en este caso, por lo menos voy a prolongar el tiempo para actuar o derivarlo a un hospital, podríamos decir, que tenga las condiciones para atenderlo. Se van a presentar estas complicaciones con total certeza, pero vamos a tratar de revertirlas en un futuro. ¿Sí? Se puede utilizar en ese tipo de alteraciones. Les comento, saliéndonos un poquito del tema también, si el paciente sufre, mire, eso lo he visto en un libro de medicina, ¿cómo le dicen? Medicina de guerra, creo. ¿Sí? Lo estaba leyendo y bueno, es el tipo de medicina que utilizan aquellos médicos que asisten a conflictos armados. ¿Sí? De allí el nombre, ¿no? Medicina de guerra. Y miren, leyendo este libro, justamente hacían referencia a que si el paciente presenta lo que es un shock de tipo hipovolémico y no se cuenta con el paquete de sangre, por ejemplo, que tiene en este caso el soldado, le podemos administrar cualquier tipo de sangre. Obviamente es una situación en la que la vida de la persona corre riesgo. ¿Nos vamos a encontrar con complicaciones? Claro que sí, nos vamos a encontrar con una hemólisis terrible en estos pacientes, pero lo que queremos es incrementar el flujo intravascular. ¿Sí? Entonces, al realizar este tipo de tratamientos extremos, vamos a tener mayor tiempo para actuar. De que se va a morir el paciente si no revertimos esto posteriormente, lo va a hacer, pero se puede, en casos extremos. ¿Listo? Entonces ya sabemos por qué no debemos utilizar el Ringer lactato. De preferencia, ¿no? Solución fisiológica al 0,9%. Si no tenemos la opción, bueno, le metemos lo que hay. ¿Sí?
Algunos de sus compañeros, miren, en años pasados me preguntaban, ¿yo puedo administrarle a mi paciente con shock hipovolémico solución dextrosa al 10% si es diabético? Sí, puedes. No es lo recomendable porque vas a producir lo que es un incremento de las concentraciones de glucosa en sangre. Pero si es lo único que tienes a mano, bueno, le administras al paciente. ¿Qué cantidad? La cantidad que requiera. Si el paciente requiere, yo qué sé, 5 litros, le metes los 5 litros. ¿Se van a presentar complicaciones? Sí, un estado hiperosmolar, hiperglucémico, no cetóxico, una cetoacidosis diabética, etcétera, obviamente. Pero nos va a dar tiempo de actuar, de llegar a un hospital, revertiremos en este cuadro lo que es, en este caso, el cuadro de hiperglucemia, otorgándole al paciente insulina y encontrándonos en un centro especializado, le otorgaremos lo que es la reposición de sangre total, etcétera. Entonces espero que les haya quedado claro, ¿no? Estos ejemplos. Bueno, acá tenemos el proceso fisiopatológico correspondiente al shock cardiogénico. Si ustedes observan, ya sabemos que es un shock cardiogénico. Miren, si ustedes observan, la principal causa infarto agudo de miocardio, en más del 75, entre el 75 y 85% de los casos. Si ustedes observan, doctores, es similar el proceso fisiopatológico a la insuficiencia cardíaca sistólica. Es similar. Observen, tenemos disminución del gasto cardíaco, disminución del volumen latido. Acá sí lo que me llama la atención es la hipotensión, ¿no? La hipotensión. Observen, existe hipoperfusión. ¿Por qué existe hipotensión? En caso de una insuficiencia cardíaca sistólica, podemos encontrar hipotensión o hipertensión. ¿Recuerdan el caso clínico que les había presentado en la anterior clase del estudiante interno que me ha llamado porque su paciente se encontraba hipotensa con edema generalizado? ¿Por qué se presenta hipotensión? Porque existe un mecanismo fisiopatológico que es prácticamente el mismo al de la insuficiencia cardíaca sistólica. Existe la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, existe lo que es la activación del sistema nervioso simpático, debido a la liberación de angiotensina 2 y noradrenalina, existe lo que es vasoconstricción, lo cual produce, como ustedes observan, un incremento de la poscarga. ¿Sí? Ahora, regresamos al mismo ejemplo. Tenemos un paciente que está infartando. En este caso, el infarto ha disminuido hasta cierto punto la capacidad del corazón para contraerse de forma efectiva. ¿Recuerdan qué es lo que sucede en la insuficiencia cardíaca sistólica? ¿Qué es lo que sucede con el volumen telesistólico? ¿Incremento o reduce? Incremento. Incrementa, sí, perdón. Incrementa. Ese incremento del volumen telesistólico, ¿a qué me lleva a la larga? ¿Qué sucederá con el volumen telediastólico? También incrementaría. También incrementaría, ¿verdad? Existió un incremento de la precarga y de la poscarga, si ustedes recuerdan. Acá sucede lo mismo. El corazón ha perdido la capacidad para contraerse de forma efectiva. Entonces, como no se contrae de forma efectiva, la fracción de eyección reduce. ¿Sí? La expulsión de sangre con cada sístole cardíaca se va a ver reducida. ¿Dónde quedaba acumulada esa sangre que no se expulsaba? En la estructura cardíaca. ¿Sí? Y con cada ciclo cardíaco va empeorando el defecto. A ese volumen que ha quedado en la estructura cardíaca, recuerden que se le suma mayor cantidad de volumen proveniente del retorno venoso. ¿Sí? Nuevamente, existe una contracción cardíaca inefectiva y a este volumen que ha quedado al final de la sístole se le suma mayor cantidad de volumen. Nuevamente se repite el ciclo. Existe retorno venoso, el cual va a sumar su volumen a este volumen que se encuentra retenido. Se repite nuevamente el proceso.
el corazón se contrae de forma efectiva, existe disminución de la fracción de eyección y a ese volumen se añade mayor cantidad de volumen. Si ustedes observan, existe lo que es un incremento del volumen telesistólico. ¿Sí? Como se añade mayor volumen proveniente del retorno venoso, ¿qué es lo que sucede con la presión intraventricular? Incremento. Incrementa. ¿Qué sucede con la precarga? Incrementa. Y si existe un incremento de la precarga, ¿qué es lo que sucede con el volumen al final de la diástole? También incrementa. También incrementa, ¿verdad? Entonces encontramos justamente ese tipo de alteración. ¿Sí? Encontramos ese tipo de alteración. Entonces, basándonos en esto que acabo de mencionar, doctores, ¿qué tratamiento le otorgamos al paciente? Yo puedo otorgarle Beta bloqueante. beta bloqueante, podría otorgarle, ya sabemos en qué caso, ¿no? Si la causa es el infarto, para disminuir en este caso lo que es la progresión del daño, beta bloqueante, listo, excelente. Pero para tratar el shock en sí, recuerden que existe incremento de la precarga y de la poscarga. ¿Cuál es un determinante de la poscarga? La fuerza de contracción. No, eso es inotropismo. La fuerza de contracción es fuerza de contracción. No es determinante de la poscarga. Resistencia vascular. La Fracción de resistencia eyección. vascular, ¿sí? La resistencia vascular es determinante de la poscarga. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer para disminuir la poscarga en este paciente? Se puede dar vasodilatadores también. Tengo que reducir la resistencia vascular, ¿verdad? ¿Y cómo reduzco la resistencia vascular? Otorgando vasodilatadores. Listo, así de simple. Bueno, al existir vasodilatación, recuerden, ¿no? ¿Qué es la poscarga? Es aquella presión necesaria que requiere la estructura cardíaca para eliminar esta sangre a través de la aorta. Al producir vasodilatación, vamos a reducir la resistencia vascular periférica y por lo tanto la poscarga. Pero recuerden que existe un fallo en el mecanismo de bombeo del corazón, lo que va a producir incremento de la precarga. El volumen se acumula en el corazón y debido a esa acumulación de volumen no circula la sangre y eso condiciona que exista una disminución del gasto cardíaco y eso condiciona que exista lo que es hipotensión e hipoperfusión. ¿Sí? ¿Qué otro tratamiento le puedo otorgar a mi paciente? Además de esto, ya hemos disminuido la Inhibidores de la enzima poscarga. convertidora de angiotensina, los IECA, ¿podrían ser o no? Podría. Miren, ayer justamente una de sus compañeras del grupo B me dice, ¿puedo otorgarle lo que es un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina? Sí, el proceso fisiopatológico nos dice que sí, por la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Pero no va a ser efecto de forma inmediata. ¿Sí? ¿Podemos utilizar? Sí, podemos utilizar. Pero estamos buscando fármacos que tengan efecto inmediato. Lo que va a hacer en este caso un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina es evitar la mayor vasoconstricción, evitar mayor retención de sodio y evitar lo que es mayor retención de volumen. Listo. Evitar. Doc, ¿podría ser un antagonista adrenérgico? Un antagonista adrenérgico. Bueno, ¿cómo cuál? Un antagonista, a ver, alfa adrenérgico o beta adrenérgico. ¿Podría ser un alfa, así, como que cortamos desde el principio el proceso fisiopatológico? Listo, está bien. Tengo que utilizar un antagonista alfa adrenérgico, es decir, que bloquee la acción de los receptores alfa. Y tengo que utilizar un agonista
beta adrenérgico. ¿Sí? ¿Qué fármaco cumple con ese requisito? ¿Dobutamina sería agonista beta? Dobutamina. ¿Sí? Dobutamina. Utilizo en el paciente. Utilizo lo que es un simpático mimético. Y miren, ayer justamente, mientras estábamos realizando este estudio y estábamos complementando y respondiendo algunas dudas que tenían sus compañeros, nace la siguiente duda. Pero doctor, si yo le doy un simpático mimético a mi paciente, como dice el nombre, simpático mimético, estoy estimulando lo que es el sistema simpático. ¿No sería contraproducente ya que existe liberación de norepinefrina y epinefrina? Oh, claro que sí, por eso le voy a dar, en este caso, un simpático mimético, un inotrópico que sea antagonista alfa y que sea agonista beta. ¿Sí? Al ser un antagonista alfa, voy a evitar la vasoconstricción. Voy a reducir la resistencia vascular periférica y por lo tanto la poscarga. Pero al ser un agonista beta, voy a incrementar la fuerza de contracción cardíaca. La anterior clase habíamos hablado, ¿no? Justamente en el caso clínico que les he presentado, que utilizo dopamina. Pero en este caso el fármaco elección es la dobutamina. ¿Por qué? Porque la dobutamina va a incrementar la fuerza de contracción, pero sin incrementar la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Entonces, lo que yo quiero hacer para eliminar este exceso de sangre en la estructura cardíaca es incrementar la fuerza de contracción del corazón. ¿Listo? Y de esa forma voy a eliminar lo que es la sangre. Otra pregunta que tenía el de ayer, pero estamos frente a un infarto. Al incrementar la fuerza de contracción, ¿no voy a producir mayor demanda miocárdica de oxígeno? No. Al incrementar la fuerza de contracción, no. Al incrementar la frecuencia, sí. Por eso el fármaco elección en este tipo de situación es la dobutamina. Y acá tenemos esto justamente, ¿no? Recuerden que en este caso la presión arterial puede ser normal, los llamativos datos de hipoperfusión debido a la reducción del gasto cardíaco, nitratos, nitritos como vasodilatadores, ¿sí? La dobutamina para mejorar lo que es en este caso la capacidad contráctil del corazón, y también podemos utilizar la mirrinona que va a actuar a nivel de los canales de calcio, ¿sí? Y este ya sería el tratamiento bueno invasivo, que solamente lo vamos a mencionar, que es la bomba de balón intraaórtica. ¿Listo? ¿Qué más, doctores? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta que tengan hasta acá? Se ha comprendido por qué, ¿verdad? Fíjense que es prácticamente lo que habíamos estudiado con anterioridad. ¿Sí? Entonces, que les sirva también este tema, doctores, a manera de repaso. ¿Dudas? ¿Preguntas? Doc, en el caso clínico que nos dio cuando lo llamó su alumno o su ex estudiante, ocupaba dopamina, dijo, ¿no? Por Sí. los mismos efectos, pero que sí alteraba la resistencia vascular periférica, Bueno, la frecuencia. en este caso, por ejemplo, la dopamina es frecuente a utilizar en este caso por las manifestaciones clínicas que les había presentado, ¿no? El paciente tenía un cuadro de hipotensión, si ustedes recuerdan. Entonces, el mejor fármaco, por ejemplo, en este caso de hipotensión, es la dopamina, ¿sí? La dobutamina, en este caso, bueno, es el fármaco. La dopamina, miren, les pongo el ejemplo. La dopamina les va a incrementar lo que es la frecuencia cardíaca. Y esto es obviamente contraproducente, ¿no? En este tipo de situaciones. Por eso utilizamos la dobutamina, que solamente va a incrementar lo que es la fuerza, pero no así lo que es la frecuencia. ¿Sí? Si queremos profundizar lo que es un poquito más en el tratamiento farmacológico, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, con la dopamina? Es agonista del receptor beta 1 y es agonista del receptor alfa, pero a diferentes dosis. Acá es importante la dosis, doctores, ¿no? A una dosis, por ejemplo, de 2 a 8 microgramos kilopeso por minuto,
agonista de receptores beta 1. A una dosis, por ejemplo, de 7 a 10 microgramos kilopeso por minuto, es agonista de los receptores alfa. Entonces, ¿qué te va a producir esto? Mayor vasoconstricción, te va a producir mayor incremento de la frecuencia cardíaca y mayor fuerza de contracción. ¿Sí? En cambio, si hablamos de lo que es la dobutamina, tiene su mecanismo de acción especialmente sobre los receptores beta 1. ¿Sí? Podríamos decir que tiene mayor efecto sobre los receptores beta, justamente, ¿no? A diferencia del alfa, como les había mencionado. Es un antagonista alfa y es un agonista beta. Entonces, al ser un antagonista alfa, va a evitar la vasoconstricción, pero al ser un agonista beta en este caso, bueno, va a producir un efecto inotrópico positivo, ¿no? Y reducción de la resistencia vascular periférica. Ahora, también depende de la dosis, obviamente. A mayores dosis, por ejemplo, a ver, hablemos dosis mayores a 15 microgramos kilopeso, vamos a encontrar taquicardia en el paciente. ¿Sí? ¿Y qué es lo que sucede, por ejemplo, con la milrinona? En este caso, disminuye la resistencia vascular sistémica, tiene un efecto inotrópico positivo y, recordando un poquito farmacología, incrementa lo que es el monofosfato de adenosina cíclico. ¿Sí? Es importante, doctores. Es un inhibidor de la fosfodiesterasa, si ustedes recuerdan, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en este caso con la milrinona? Hay algunos estudios, a ver, les menciono un poquito. Dentro de estos estudios justamente se compara lo que es la dobutamina con la milrinona, ¿no? Y justamente el efecto de acción de la milrinona es que aumenta la contractilidad del miocardio, perdón, pero tiene la capacidad de producir vasodilatación. Entonces, debido a eso, por ejemplo, utilizamos en este tipo de situaciones. Ahora, ¿qué pasaría en un paciente que se encuentra hipotenso? ¿Podríamos utilizar esto o no podríamos utilizar? Empeoraría el cuadro de hipotensión. Podría, ¿no? Empeorar. Entonces, como dijimos que que este tipo de patología, que es el shock cardiogénico, puede cursar con una presión arterial normal, le podemos otorgar al paciente, ¿no? En este tipo de situaciones. Sí, obviamente nos va a empeorar lo que es el cuadro de hipotensión arterial. Sin embargo, su uso no está contraindicado en estas situaciones, ¿no? Para este caso, lo que nosotros tenemos que hacer, por ejemplo, es incrementar la fuerza de contracción cardíaca. Ahora les pongo el ejemplo. Si produce vasodilatación, pero a la vez incrementa la fuerza de contracción cardíaca, más que reducción de la presión arterial, podemos encontrar lo que es una normalización. Este tipo de fármacos lo utilizamos bajo monitorización estricta en los pacientes. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, de la insuficiencia cardíaca que les he presentado, utilizamos este fármaco. En el caso pasado, según lo que les acabo de mencionar, la milrinona tiene el efecto de producir vasodilatación e incremento de la fuerza de contracción, y la dopamina es capaz de producir vasoconstricción y producir lo que es incremento de la fuerza de contracción. ¿Cuál utilizo? En caso de una hipotensión, en caso de una insuficiencia cardíaca, como la clase anterior, según lo que acabo de hablar. ¿Cuál es el fármaco de elección? Dopamina. La dopamina, porque va a producir vasoconstricción, me va a incrementar la resistencia vascular periférica del paciente, y debido a lo que es el incremento de la fuerza de contracción, vamos a mejorar la clínica que presenta el paciente. Si yo le voy a dar a mi paciente en la situación pasada lo que es milrinona, lo matamos. ¿Sí? En caso de un shock cardiogénico es lo indicado, siempre y cuando la presión arterial, recuerden, se encuentre estable. ¿Qué más, doctores? Doc,
Adelante. Ayer encontré un electro que me pareció un poco raro porque presentaba varias cosas. Lo voy a enviar al chat y, o sea, yo veo como que tres cosas diferentes, pero no sé, no estoy seguro. Luego podrían ser las tres cosas diferentes, ¿no? Ya lo Un envié trazo, porque, un trazo electrocardiográfico, recuerden, no solamente nos va a indicar lo que es una patología. Ustedes pueden observar un sinfín de patologías en lo que es un trazo electrocardiográfico. A ver, les llamo lista. Atentos. No se olviden estudiar las guías de actualización, por favor, de hipertensión arterial, que ya las he subido hace una semana, creo. Así que atentos a la lista. Hoy es 9, ¿no? Avan. Presente, doctor. Ah, Sebo, ¿de qué está llorando, Avan? No llore. Presente, No, doctor. está Argote. todo Argot, presente, doctor. Arraya. presente, doc. Barral. Presente, Barral. Barriga. Presente, doctor. Bilbao. Presente. Eh, Castellanos. Presente. Daza. Presente, doc. Encinas. Encinas, presente. Reira. Presente, doc. Flores. Presente, doctor. Flores Navia. Presente, doctor. Gamboa. Presente, doctor. Ay. Presente, doctor. Gómez. Presente. Gutiérrez. Presente, doctor. Gutiérrez Alejandra. Presente. Presente, Gutiérrez doctor. Silvestre. Presente, doctor. José. Presente, doc. Ita. Presente, doctor. Hurtado. Presente, doctor. Ra. Presente, doctor. Loaiza. Loaiza, presente, doctor. López. López, presente, doctor. Luján. Luján, presente, doctor. Márquez. Márquez, presente. Martínez. Miranda. Presente, doc. Miranda Nayeli. Presente, doctor. Miranda Francisco. Presente, doctor. Montaño. Mundo corre. Presente. Muñoz. Muñoz, presente, doctor. Nilipu. Presente. Orellana. Presente, doc. Ortuño. Parco. Parco, presente, doctor. Pérez, presente, doctor. Pizarro. Presente, doctor. Rivera. Presente, doctor. Riva. Presente, doctor. Acabado. Presente, doctor. Sánchez. Presente, doctor. Ona. Ticona, presente, doc. Torrejón. Torrejón, presente, doctor. Vaca Flores. Presente, doc. Velarde. presente, doc. Vélez. Presente, doctor. Zambrano. Presente, doctor. Zamorano. Presente, doc. Y Centeno. Presente, doctor. Doctores, ¿cuál es su duda, Adrián, de este electrocardiograma que he enviado? O sea, primero que nada, en la derivación 2 se ve como que un bloqueo de rama derecha. No, para empezar, yo no puedo utilizar las derivaciones, en este caso bipolares, para observar lo que es bloqueo de rama derecha.
Sí, yo estoy observando en este caso que el paciente tiene bloqueo de rama derecha justamente, pero por las características del complejo QRS ancho, ¿no? En V1, V2 y V3 especialmente. Entonces, esto que usted está observando, por ejemplo, es debido también al defecto de conducción, ¿no? Pero no es una derivación en la cual estudiamos lo que es el bloqueo de rama como tal. Pero ¿Sí? también se ve un bloqueo de grado 1, si no estoy mal. Sí, también existe lo que es un bloqueo auriculoventricular. Y, o sea, en algunas derivaciones hay STs negativos, o sea, infradesniveles, Ujú. y eso también me llama la atención, que sea todo eso combinado. A ver, bueno, supradesnivel en 3, por ejemplo, en, en AVL, en AVL podría ser normal, ¿no? Porque si te das cuenta, no existe lo que es una gran depresión, 1 milímetro, en algunos 2 milímetros, bueno, ¿sí? Corroborando con la clínica, por ejemplo, también está sufriendo tu paciente, ¿no? De lo que es un infarto. En AVR encontramos, por ejemplo, ST y onda T positiva, esa es la denominada imagen en espejo. A ver, si están observando la imagen que su compañero ha mencionado, observen a ver AVL y AVL. ¿Sí? Esa es la denominada imagen en espejo. Si ustedes se dan cuenta, es similar a AVL, solamente que al revés. Es típico de aquellos pacientes con infarto. Entonces, es correcto lo que usted menciona, el paciente tiene lo que es un bloqueo de qué, de primer grado, dijo. Sí, A ver. Mm, Bueno, no es un bloqueo de primer grado, existe la ausencia del complejo QRS. ¿Sí? Bueno, sí es un bloqueo auriculoventricular, ¿no? Pero no de primer grado. Existe lo que es bloqueo de rama derecha y existe lo que es un... Sí, existe también lo que es infarto, ¿no? A ver, en AVL observamos esto y en 3, ¿sí? Está bien, o sea, es lo, como les digo, es lo que usualmente encontramos en la práctica clínica, ¿no? Si ustedes, miren, repasen la manera de estudiar electrocardiograma, los trazos electrocardiográficos que han resuelto en clases. Allí van a poder encontrar infartos que se encuentren asociados a fibrilación auricular, a bloqueos de rama, a bloqueos auriculoventriculares, etc. Esto es común en la práctica clínica. En un trazo electrocardiográfico yo puedo encontrar un sinfín de patologías. Y recuerden lo que hemos mencionado, ¿no? En trastornos de frecuencia y conducción. Muchas veces estos trastornos de conducción pueden ser debido a alteraciones funcionales o anatómicas. Puede ser que el paciente esté desarrollando justamente este bloqueo auriculoventricular debido a una zona isquémica, que es lo más seguro, ¿sí? O que el paciente haya desarrollado lo que es ese bloqueo de rama derecha debido también a la zona isquémica o necrótica. Es común en la práctica clínica observar varias alteraciones en caso de un infarto. ¿Qué más? Ah, ya. Gracias, Doc. Es que no sabía si podía coexistir todo eso. Sí, sí, claro que sí. Puede existir todo. Listo, ¿De qué cara doctores. era el infarto? Perdón. ¿Qué A cara ver, no dijo he el visto doctor? bien. Está ubicado en la derivación. A ver, permítame. En la derivación 3 en AVL. Esas son las caras que se encuentran afectadas. Sí, entonces, ¿de qué cara será? Lateral. A ver. ¿Alguien más? Cara lateral que izquierda, derecha. Es un infarto inferior, ¿no? Y lateral. Anterior no podría ser, por la inversión de las ondas T. En donde solamente existe pero inversión en ABL. Pero no están en AB1. A ver. Ah, ¿No sería ¿verdad, no? por el supradesnivel en D3? También, sí, también. Supradesnivel en, D3. sí, hemos mencionado, acá está el infarto, es una de las caras que afecta. Sí, obviamente la onda T
negativa, ¿no? También nos indica, ¿qué nos indica, pero la onda T negativa en este caso? ¿Es sugestivo de qué? ¿De isquemia? Que sea subcardíaco. No, en este caso no. Recuerden que hay algunos criterios, ¿no?, que debemos tomar en cuenta. Acá no. ¿Qué significará esa onda T negativa? ¿Cuándo decimos que existe isquemia y cuándo decimos que existe infarto? Solamente, a ver, observando el trazo electrocardiográfico. Cuando hay el segmento ST elevado. ¿Recuerdan cuál es la forma del segmento ST? Tanto en infradesnivel como en supradesnivel. Tiene una forma medio curva, ¿no? Medio diagonal. Cuando existe ascenso, o bueno, en este caso no ascenso, cuando existe lo que es infradesnivel del segmento ST, pero es netamente horizontal, es característico de isquemia. ¿Sí? Si encontramos, por el contrario, esa otra morfología, así como curva, si ustedes recuerdan lo que hemos visto en clases, eso es mucho más característico de un infarto. ¿Qué hemos visto en clases? Recuerden que lo tolerable es que exista un supra o infradesnivel horizontal que sea menor o igual a 1 milímetro. Si encontramos, por ejemplo, esas variaciones que son superiores o mucho menores a 1 milímetro, pero siempre cuando guarden, por ejemplo, esa característica morfológica horizontal, isquemia. ¿Sí? Al ser infradesnivel sería, pero sin daño obstructivo. Sí. O sea, pues existe un infarto, pero obviamente el proceso oclusivo no es total, ¿no? Es parcial. ¿Qué más, doctor? Gracias, Doc. Nada más, nos vemos. Que tengan buen día, estudien. Chau, chau. Hasta luego, Doc. Gracias. Muchas gracias, doctor. Hasta Gracias, luego. Doc.